Empezamos y quiero ver si lo tengo ahí a Gustavo Agostini, si está en línea. Gustavo, ¿estás? Soy Macu, buenas tardes. Hola, Macu, ¿cómo estás? Saludos Todo para muy todos. bien, todo muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo bien, soleado por Mendoza. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, me alegro mucho. Bueno, quiero hablar un poquito, sos de General Alvear, contame un poco tu carrera, después te recibiste, estudiaste en Mendoza, enología, y, perdón, no sé si en Alvear o en Mendoza, y después te recibiste también de agricultor, ¿no? Sí, justamente en General Alvear estoy acá. Estamos armando la champañera, si Dios quiere, en octubre ya la tenemos en régimen. Somos oriundos de General Alvear, mi esposa también es de General Alvear. Estudié en una escuela secundaria y me recibí de técnico agrario. De ahí me fui a Mendoza a estudiar agronomía, como vos bien decís, me recibí de ingeniero agrónomo y luego, eh, haciendo una maestría en la misma escuela donde me recibí en la secundaria, me recibí de enólogo nacional. O sea que estoy en los dos lados, estoy en el viñedo como ingeniero agrónomo y en la bodega como enólogo. Clave, clave, Sí, ¿no? y sí, porque es uno de los pilares, siempre digo que el pilar fundamental del mundo del vino es, o un triángulo, es el ingeniero agrónomo que se lleve bien con el enólogo y después la otra pata que son los sommeliers que nos ayudan a nosotros a divulgar y a comercializar los vinos. Obviamente yo creo que si esas tres personas en un proyecto pequeño como el nuestro va todo bien y va encarrilado, la uva se transforma en vino y luego se vende y se comunica bien, como lo hace Qué un sommelier. bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto queda General Alvear de la ciudad de Mendoza? A 320 kilómetros aproximadamente al sur, Ajá. muy O sea, cerca de San Rafael, a 89 kilómetros de San Rafael, y bueno, el otro departamento Malargüe. Así que 320 de la capital de Mendoza. ustedes tienen ahí plantados, ¿cómo es que se llama la bodega ustedes? De a dos, ¿no? O a la par, a la La par. par, a la par. Es un viñedos tenemos, pero en el Valle de Duco, porque por el momento tenemos uva allá, Chardonnay y Pinot Negro, que son las dos variedades que utilizamos para elaborar la mayor parte de nuestros espumantes. Y la champañera la estamos armando acá, porque bueno, mi papá compró una bodega en 1994 y nosotros con Mariela la restauramos desde el 2010 al 2015, y bueno, en el 2015 por X motivos viajamos o empezamos a viajar y bueno, quedó ahí inconclusa hasta este año que estamos terminándola. Qué interesante, porque tu padre era asesor de bodegas, ¿no? Ahí empezaste a trabajar vos con él. Claro, empecé con él cuando yo terminábamos la secundaria en diciembre, toda la temporada de verano, de diciembre a marzo, yo lo llevaba a mi papá en el laboratorio de análisis para bodegas y él asesoraba 7, 8 bodegas acá en el sur, en Alvear, en General Alvear y San Rafael, por ende yo lo acompañaba todas las semanas cuando no estudiaba a conocer la bodega, a los viñedos y obviamente a hacer los análisis de vinos que se necesitaban. Así Porque, que ¿qué había eh, estudiado tu papá? ¿Era enólogo también? mi papá exactamente, enólogo nacional, también se recibió en la Escuela de Agricultura acá de General Alvear y fue profesor de la escuela. Después volvemos con la actualidad con tu mujer y todo lo que están trabajando, pero quiero ver si dije bien. En el año 2023 te fuiste a trabajar, después de haber pasado por Yandón, por Cenetinier también creo que estuviste, ¿no? Una Sí, época. eh, exacto. y después volviste a Yandón. Ahora me contarás de esa parte, pero yo decía que hasta el año 2023 eras el único latinoamericano que había trabajado en Don Periñón. Sí, la verdad que sí, fue un orgullo porque yo había estado del 2008 al 2011 trabajando para Don Periñón, pero obviamente siempre dentro del ambiente del grupo, de Louis Vuitton Moet Hennessy, que hacíamos intercambio de enólogos argentinos viajaban a Francia y enólogos franceses venían a Argentina dentro del mismo grupo. Ahora, cuando yo me vinculo en el 2019, porque decidimos con Mariela volvernos a Argentina, obviamente yo ya no estaba dentro del grupo y empecé nuevamente a
a tratar de ingresar, ¿no?, a trabajar a Dom Pérignon. Bueno, en 2023, como bien decís, obviamente, presentamos el currículum de vuelta, tuvimos entrevistas y bueno, gracias a Dios pude estar en el equipo de Dom Pérignon en la parte de viñedos y de bodega, así que contento por eso. Que después, con 50 años, tener ganas de seguir yendo a trabajar a Francia, no digo que sea viejo, pero bueno, tener la posibilidad de trabajar en esa bodega es, no sé, como si sos fanático de la Fórmula 1, estar corriendo en Red Bull o en McLaren ahora, es algo increíble. Sí, leí, o jugar con Messi, leí que habías dicho eso. Sí. ¿Te cruzaste con el maestro ahí, jefe de Dom Pérignon, y le hiciste saber tu interés, que no me acuerdo cómo se llama? Sí, Vincent Chaperon hoy es el chef de cab de Dom Pérignon y somos amigos porque, como te decía, el 2008, el 2011, él estaba como director de investigación y desarrollo, empezó muy de abajo también y bueno, hoy es la cara en el mundo de Dom Pérignon, obviamente también dentro de la bodega, es decir, es el que comunica y es el que define los cortes. Y antes que él estuvo Richard Geoffroy, que fue un poco el mentor de Vincent, y yo también tuve la suerte de estar con ellos dos, justo cuando hicieron la transición en el 2008, así que bueno, te imaginas que hablar con ellos dos y contarnos, también tuve la suerte que lamentablemente no está con nosotros, estuvimos con Onofre Arco, que fue el nuevo bodega Chandon durante 48 años, y bueno, en el 2014 nos encontramos los cuatro en Epernay para armar los cortes de Dom Pérignon, así que 2014 nos juntamos los cuatro y la verdad que es algo fabuloso que te cuenten Me imagino, en aquel momento, yo creo que en 2023, 2024 hablamos, y me hiciste saber cuál era tu trabajo ahí. ¿Por qué no le contás a la gente? Estabas en el campo, estabas Claro, en la vid. como ingeniero, es decir, trabajo mucho en bodega, o trabajé mucho en bodega, y la parte agronómica, eh, como ya hay muchos ingenieros agrónomos acá en Argentina, pedí que si podía trabajar más que todo en lo agronómico para ver bien en profundidad qué es lo que necesita el viñedo de Chardonnay o de Pinot Negro para elaborar los vinos base para champaña que hacen ellos y volcarlo acá. Entonces me tocó, agraciadamente, recorrer toda la zona de la Champaña, particularmente la Cuesta de los Blancos, la Côte de Blanc, donde están todos los Chardonnay, y toda la montaña de Reims, donde se encuentran los Pinot Negros, y un poco del Valle de la Mar, donde están los Pinot Meunier, que son las tres variedades emblemáticas de la Champaña, y con lo que se hace champaña, no se hace con otra cosa. Y bueno, y me tocó seleccionar dentro de las parcelas que tiene Moët & Chandon, seleccionar dentro de 600 hectáreas o 800 parcelas más o menos, porque son parcelas pequeñas, elegir las mejores para todos los blends de Dom Pérignon. Así que bueno, eso fue un trabajo de 2 meses que fue increíble, y luego bueno, definir en conjunto con los ingenieros y con los enólogos la fecha de cosecha y luego en bodega la elaboración de esa uva para los vinos. Así que fue trabajo increíble. Esas 600 hectáreas quedan en Reims, ¿no? Contame, porque son la producción que tiene para ser uno de los 2 o 3 mejores, si no el mejor champagne del mundo. Claro, todo lo que es Chardonnay, la variedad blanca, está en la zona de la Cuesta de los Blancos, que se llama, o la Côte de Blanc, que está rodeando a Epernay, que es una de las ciudades de la Champaña. Y los Pinot Negro se encuentran en Reims o en la montaña de Reims, es decir, una montaña, no la montaña que tenemos en Mendoza, sino algo más bajo, pero es una montaña que rodea toda la región de Reims, o la capital de Reims. Entonces, me tocaba recorrer alrededor de Reims los Pinot Negro, alrededor de Epernay, en la Cuesta de los Blancos, los Chardonnay, y luego al costado del Valle de la Marne, o al costado del río Marne, recorrer algunos Pinot Meunier. Ese era mi trabajo, visitar todos, calificarlos parcela por parcela y darle una calidad a esa parcela, hacer el seguimiento de la uva y determinar qué parcela estaba apta, según la calidad,
para los blends de Dom Perignon. Claro, o sea que también, ok, por eso el Pinot Noir, el Pinot negro. Exacto, perdón, Pinot Noir o Pinot Negro en Argentina es lo mismo, en la misma cepa, la misma variedad. El Dom Perignon se ensambla o se hace con Chardonnay y Pinot Negro, normalmente. Ah, mirá, o sea, la uva negra. La uva negra elaborada como blanca. Es cosechar la uva, la llevas a una prensa rápidamente, la prensás muy despacio y sacás solo el jugo con la idea de que la piel no se rompa para no generar color. Entonces, normalmente vos podés hacer dentro de los espumantes o de los champañas, espumantes blends, que es la unión de dos variedades, pero después también tenés variedades como denominaciones como Blanc de Blanc, que significa que vos haces un vino blanco de uva blanca, Blanc de Blanc. Claro, Cuando claro. vos Y el utilizás famoso, una variedad perdón. tinta, sí. No, perdón, termina, Gustavo. Y eso sería, haces con un Chardonnay, por ejemplo, un Sauvignon Blanc, un blanco de uva blanca. Y en el caso del Blanc de Noir, que es típicamente el Pinot Negro, es un blanco, un vino blanco o rosadito, elaborado de una uva tinta. Por eso se denomina Blanc de Noir en la etiqueta. ¿Sí? Mirá vos. Y cuando se hace el Pinot Noir, el vino, o sea, Sí, la diferencia ahí es que se deja el color. ¿Cómo sería eso? exacto. Cuando haces un Pinot Negro blanco, es como te decía, cosechás la uva, le sacás Claro. el grano a través de la despalilladora, apretás el grano a través de una prensa, sacás el jugo y ese jugo que queda rosadito o blanco, lo fermentás y ahí tenés un vino blanco. Ahora, si vos querés hacer un Pinot Noir rosé, ese grano lo dejás entero un tiempito para que la piel se dé un poquito de color al jugo, lo prensás, eso se llama una leve maceración de 8 horas, suponete, lo prensás luego, extraes el jugo y ese jugo rosado lo transformás en vino a través de la fermentación. Ahora, cuando vos querés hacer un vino tinto de Pinot Negro, es cosechás, le sacás el grano, lo llevas a un tanque y ese tanque lo dejás macerando, o sea, dejás el tiempo del grano completo, piel, semilla y pulpa, durante mucho tiempo, durante 10 o 15 días, y con eso lográs obtener a través de la fermentación el vino, pero a su vez, como vos macerás, como cuando dejás un saquito de té en el agua, que mientras más tiempo lo dejás, más color y más aspereza te da, exactamente lo mismo ocurre con el grano. En la piel le empieza a ceder color al jugo y la semilla le empieza a ceder taninos al jugo también. Al cabo de un tiempo va a tener macerado, ¿sí?, un vino que tiene color, que tiene taninos y que lo que hace después es prensar y extraer lo líquido, que ya es vino, y el resto, orujo, poco de pulpa y semilla, los separás. Lo No sé descartás. si me expliqué bien. No, está explicado perfecto, pero y después aparte el Pinot Noir es uno de los vinos más exclusivos, más caros del mundo, ¿no? Sí, porque es una de las variedades más difíciles para mí, ¿no? Personalmente, hay muchos enólogos, pero para mí es una variedad difícil de elaborar porque es sensible, porque es muy fina y elegante y si te equivocaste no te sale bien. Entonces tenés que estar muy encima para lograr el color que querés, los aromas y que no se te ponga demasiado duro o astringente. Entonces es tan sensible que vos tenés que cuidarla día a día, como todas las variedades, pero en este caso es un caso puntual porque es difícil de elaborar. Claro. Volviendo a Dom Perignon, ¿cuál es el famoso? ¿Es el Dom Perignon Chardonnay de una sola cepa o es con cepa y con Pinot? El Dom Perignon clásico, que es la etiqueta verde oliva, eso se elabora con Chardonnay y con Pinot Negro, Ah, ok. mayoritariamente más o menos 60% de Chardonnay y 40% de Pinot Negro. Después tenés el Dom Perignon Rosé, que es una variedad, es un blend también de Chardonnay y Pinot Negro y que tiene un aporte de color a través de un Pinot Negro elaborado como tinto, un 5, un 10%, ¿sí? Cuando se hace el corte. Y después tenés
el de la etiqueta negra que ha salido hace poco, que es el P2, que es el segunda plenitud de Dom Pérignon, que es un producto que también está hecho con Chardonnay y Pinot Negro, pero tiene una guarda de 20 años en comparativa Wow. con el clásico que tiene 8 años. O sea, como un whisky sería una cosa así. O sea, esa guarda lo está Sí, valorizando. la guarda lo acompleja y le aporta aromas muy distintos al primer Dom Pérignon, sería el clásico. ¿Ese cuándo salió el de etiqueta negra? Es un producto nuevo? Es un producto, ya debe tener 5 años más o menos. ¿Y esa botella Y cuánto están, sale aprox? y en Europa, si un Dom Pérignon cuesta 180, 200 euros, el P2 debe valer 500, Claro, más o menos. claro. Aquí en Sé que, Argentina, primero es difícil de conseguir, claro. porque un Dom Pérignon clásico en Argentina está entre 550 y 600 mil pesos, así que yo creo que un segunda plenitud no debe valer menos de 3, 4 millones, Qué bárbaro. creo. Vos tenés una colección, leí que tenés como 19, 20 Don Perignon. ¿Cómo lo fuiste comprando? ¿Cómo lo fuiste teniendo? ¿Los abrís, tomás? ¿Cómo es? Y hoy tenemos, justamente ahora estamos armando la cava para tenerla en la bodega. Tengo 26, Ah, de los cuales lo he ido consiguiendo. Compro muchos, porque en Argentina hay mucha gente que tiene algunas botellas que cuando las encuentro las compro. Todas las he comprado, excepto dos o tres que me lo han regalado algunos amigos, un Magnum 1988, el Dom Pérignon 1970, que es el más viejo que tengo, que fue un regalo justamente de Onofre Arcos, el enólogo de Chandon, que se lo había regalado el segundo enólogo. Es decir, en la historia de Chandon Argentina hubieron tres, ahora ya hay un cuarto, ¿no? Pero el primero fue Renaud Poirier, que fue el enólogo francés que vino de Moët Chandon. El segundo, Paul Calaguer, el discípulo que trajo Renaud Poirier, un segundo francés también. Y el tercero, primer argentino, Onofre Arco, que estuvo 48 años oh, manejando lo que ella... Bueno, a Paul Calaguer se lo regaló, Paul Calaguer le regala una botella de Dom Pérignon a Onofre lo guarda 10 años en su oficina, y cuando nosotros nos vamos a India con Mariela a fundar Chandon India, Onofre me la regala diciéndome esta botella quedó guardada 10 años en mi oficina y me la regaló Paul Calaguer, así que ahora te la regalo a vos. Y me la firmó un año antes de que se nos fuera. qué Así increíble. que Son botellas para no abrir esas. ¿Cómo es entre para no ustedes? para tengo algunas duplicadas, tengo un 92, un 88, un 93, un 96, que esas sí las voy abriendo, o si compro, la semana pasada compré un 1990 que ya tenía, pero compré otro para probarlo, y sí, las que están duplicadas las pruebo con colegas o en momentos especiales, pero si no, están las que no tengo una dupla, la Claro. guardo, y creo que yo no es porque la tenga yo, pero creo que no hay otra colección en Argentina de tantos ejemplares. Así que O sea, bueno, un cuando detectás una privilegio. botella en algún lado, vas y la comprás, como el que se compra, no sé, Sí, el que tiene sí, una colección de otra cosa. exactamente. La semana pasada justamente nos enviaron de Rosario un 1999 y un 2000 que había visto yo en una biblioteca cuando estuve el año pasado, y me dijo, mira, las tengo, no las he vendido, ¿las querés? Sí. Y bueno, me la mandan, bueno. Está bueno, está Y bueno. cuando la abrís, ¿qué sentís? Eso, ahí tiene valor la cantidad de años, la añada, ¿qué es lo que se valoriza? Sí, hace 3 meses abrimos un 2004 y aparece mucho lo que es la mermelada de naranja, la parte de quinoto, algo de tostado. Y hace 3 meses atrás abrimos un 1992 y eso era crema moca con burbujas. Es súper complejo, tostado, ahumado, y es algo extraordinario. Si uno entiende de que de 1990 a hoy eso evolucionó para bien sin perder la burbuja, si vos entendés que esa evolución es crema moca y está bien, lo disfrutás a pleno, porque son cosas que no las puedes probar nunca, excepto que abras un producto así, ¿sí? Como pasa con los vinos tintos también.
pero creo que la champaña tiene una historia que te atrapa, porque Claro. conociendo Don Periñón, conociendo la Veuve Clicquot, conociendo Don Ruinart, gente que hizo, no nos olvidemos que antes de que Don Periñón descubriera la champaña o dijera estuve viendo estrellas y de ahí en adelante apareció el mundo de las burbujas en la champaña no existía como zona de calidad. Entonces, una historia de 300 años perfeccionándose y hoy champaña es lo que es por ello, por ese grupo de gente que descubrió la burbuja. Cuando detectás, por ejemplo, esta botella o estas botellas o te llaman de Rosario, ¿cómo esas botellas estaban guardadas en frío, al natural? ¿Cómo te llegan a vos? ¿Cómo antes de consumirla, dónde las pones? ¿En qué temperatura, etcétera? Mira, cuando consigo botellas de ese tipo me manejo con amigos, con contactos que sé que las vinotecas las guardan bien, porque tener botella guardada en 1990 o 2000, estamos hablando que si en 1999 salió al mercado en el 2008, está bien, 2007, porque tienen 9 años de guarda sobre levadura, y siempre la añada que vos tenés en un champán de este tipo es el año de la cosecha. Entonces, si ves 1999, recién sale en el 2007. Pero tenés que guardarlas principalmente oscuras, porque uno de los enemigos número uno es la luz. Cualquier tipo de luz evoluciona mucho el producto. Tenerla acostada si es posible, pero bueno, ya con los tipos de tapones que existen hoy que son muy perfectos los tapones, no hay problema si lo dejas parada, pero ponerle que esté acostada, a oscuras, que no superen los 25 o 26 grados de temperatura, ¿sí? Y si tenés humedad, mejor. Pero bueno, la humedad es como que puede llegar a no tener grandes problemas, excepto que esté, no sé, en el desierto del Sahara, es que sea súper seco, pero lo más importante de todo es que lo guardes a la luz, con una temperatura moderada, a oscuras, no a la luz, a oscuras. Sí, te iba a preguntar eso, te iba a preguntar. Y eso, y si se puede acostar, obviamente. Qué interesante, qué interesante. O sea, te quiero hacer una pregunta saliendo ahora de Don Periñón. Estuviste en 2 oportunidades trabajando en Chandon, recién hablaste. Se me ocurre preguntarte cómo llega Chandon, cómo llega el grupo a la Argentina a comprar tierras acá. Y mira, Renaud Poirier, el primer enólogo de Moët y Chandon en esa época, en 1950 y tantos, suponete en 1957, él dijo al grupo que si el mundo empezaba a consumir burbujas, la champaña no iba a tener la capacidad suficiente para abastecer al mundo de burbujas. ¿Qué año era eso? Perdón, ¿qué año era de la burbuja? Y calculé en 1950, porque el Bodega Chandon se fundó en 1959 en Argentina. O sea que ya en 1950 y tanto deben haber estado craneando cómo hacemos para abastecer al mundo de burbujas de una calidad parecida a la que hacemos en Francia. Porque antes ¿no tenían burbujas los espumosos? Y en Argentina antes... No, en Europa, digo, en Europa. Vos hablaste de que Don Periñón tiene 300 y pico de años, ¿no? O toda esa... ¿O no? Existía el marca, Moët y Chandon, Pommery, un montón, Ruinart ya estaba, Moon también estaba, que también estaba en Argentina. Bueno, ellos determinaron de que para poder abastecer al mundo y llegar a todos los continentes había que buscar lugares que tuvieran las características climatológicas, más que todo agronómicas, para lograr uva de la calidad parecida a la de la champaña. Y bueno, Renaud Poirier fue un poco el visionario que se vino a la Argentina, es decir, recorrió el mundo y se quedó con Argentina y se quedó con Mendoza. Entonces, y también estuvo en Río Negro, en la zona de Choel. Es decir, esos 2 lugares, fuera de Francia, fueron los que dijeron ellos, acá vamos a empezar con variedades como Chardonnay Pinot Negro o Chenin y Ugni Blanc en ese momento, porque no había tantas variedades, para elaborar espumantes de calidad fuera de Francia. Por ende, en Francia es Moët y Chandon, pero todas las bodegas que están relacionadas a Moët y Chandon, que están fuera de Francia, se llaman Chandon, no es Moët. Está bien, pero es el mismo grupo. Entonces, fíjate que en 1959, 1960 se funda Chandon en Argentina y recién
al 1986 nacen otras filiales como Brasil, como California, como Australia, es decir, de allí en adelante. ¿Qué quiero decir con estas? Que hoy hay 6 filiales en el mundo de Shandong, pero la primera fue Shandong Argentina. Después, bueno, como te digo, Brasil, California, Australia, China e India. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de India, que vos tenés mucho que ver con eso, pero ¿cuántas hectáreas en principio compra Shandong? ¿Cuántas hectáreas tiene Mendoza? Hoy Shandong tiene cerca de 1.000 hectáreas. Okay. ¿Sí? Las primeras hectáreas que se compraron, que no me acuerdo cuántas fueron al inicio, fueron en la zona de Agrelo. Acordémonos que en esa época todavía no existía el riego por goteo, riego por aspersión, por ende no podía incursionar en la montaña. Claro. Por eso para ellos en esa época lo más alto eran los 900 metros sobre el nivel del mar, donde está Agrelo, Luján de Cuyo, porque era todo riego a mano, todo riego por surco, ¿no? Vos no podías regar por goteo con una perforación en esa época. Entonces, Claro. para ellos lo mejor era, lo más alto eran 900 metros, y de ahí era todo para abajo, ¿viste? Que en Mendoza tenés un cultivo de la vid de los 900 metros hacia abajo, ¿sí? Hacia Maipú, hacia Rivadavia, San Martín, pero porque todo eso era el sector de regadío. Cuando aparece la irrigación tecnificada, como el riego por goteo, o riego por aspersión para los frutales de durazno y manzana, ahí sí recién empezamos a invadir la montaña, invadir en el buen sentido. Por eso hoy podemos decir que las calidades de los vinos han mejorado y no son como las de los años anteriores. Sí, bueno, está bien, pero veamos lo que tenían nuestros abuelos por hacer y por qué no iban a la montaña, porque no podían regar, era simplemente por eso. Si hubieran tenido riego por aspersión, los abuelos hubieran ido un poco más arriba. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería contar. Claro. Bueno, Shandong tiene 1.000 hectáreas aproximadamente en Argentina. Claro. Se dependía de la lluvia en un lugar que llueve poco. Exacto. Si no tenías agua de hielo, vos no podías regar. Entonces aparecieron los diques, donde tenés varios diques, como pueden ser los diques del sur, que es el dique del Ñubil, el Valle Grande, que aparte dan energía, utilizás para regar. Si no tuviéramos dique, como el dique Potrerillo hoy en Mendoza, ha ayudado muchísimo a mejorar la eficiencia hídrica en Mendoza y por eso podemos regar un poco más o lugares donde antes no se regaba. Claro. ¿Hiciste la apertura? ¿Te fuiste a vivir? O sea, la familia, tu mujer, vos, se fueron a vivir a la India. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2015. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Hiciste la apertura de Shandong o de, no sé, la empresa ahí en la India? ¿En qué lugar? Sí. La región se llama Maharashtra, que es la región central de India, está muy cerquita de Mumbai, está a 140 kilómetros de Mumbai, la ciudad se llama Nashik. Nashik es una región productora aparte de vid para vino, muy fuerte en uva de mesa, uva en fresco en contratación para vender en Europa, tomate y la cebolla morada. Esos son los 3 productos fuertes que tiene esa región. Bueno, ahí se instaló Shandong India y cuando yo llegué armamos la bodega y principalmente el equipo de trabajo, porque obviamente India no tiene una historia. No son profesionales o no tienen no tiene una historia en lo que es elaboración de espumantes, por ende los ingenieros agrónomos y enólogos que están, bueno, elaboraban algo de vino, algunos destilados o lo que fuere, pero específicamente de espumantes no sabían mucho. Están asesorados por, obviamente, franceses, australianos y norteamericanos, pero bueno, nosotros fuimos a armar la bodega, que es una bodega, todo lo que es método champenois, y tiene una capacidad de 2 millones de botellas, y hoy India la maneja un grupo de indios, es decir, tuvimos el objetivo de armar la bodega, dejar en funcionamiento y estar 3 años y medio con ellos capacitándolos para que hoy lo estén manejando indios. Creo de vez en cuando. Creo que leí que hablaste de una experiencia extrema. Muy extrema. Sí. Sí, porque no puedo decir si fue
bueno o malo, porque puedo decir malo, bueno, en algunos aspectos culturales que nosotros tenemos, bueno, como por ejemplo no tenemos castas, la mujer y el hombre se maneja por igual, los chicos en la escuela, no sé, el 80% de la capacidad de la escuela es para los niños y el 20% para las niñas, pero si hay más niños que niñas, las niñas se quedan sin ir a la escuela. Bueno, son cosas que te pegan, ¿me entendés? La salud, muy difícil, porque los hospitales básicos que tenemos en Argentina son buenos, entre comillas, allá no, tenías que ir a clínicas privadas, teníamos que viajar 7 horas para ir a una clínica buena, a un supermercado bueno o lo que fuere. Entonces, eso te choca, te impacta, pero por otro lado nos ayudó mucho porque nos frenó, nos centró. Yo a lo mejor venía de una vorágine que quería, no sé, entre comillas, claro. llegar rápido, quería tener la moto, la camioneta, y Claro, no llegaba. Bueno, que creo que uno sueña con eso, porque obviamente en tu rubro también te debe pasar que querés tener un bienestar claro, económico claro. y un bienestar profesional, que es lo ideal, y que no querés hacerte viejo y querés llegar a lograr todo. Pero sí entendí de que si de un día para otro no puedes cambiar el auto, no puedes cambiar la moto y tenés salud, está todo bien. Y ellos te decían eso. No se vuelva loco, señor, no piense tanto, quédese tranquilo, trabaje 8 horas, pero vaya a ver a su esposa que está sola. Ellos tomaban el día y se iban a llevar al padre al médico, a su esposa. Es decir, se tomaban el tiempo para la familia. Yo no digo que no me lo tome, pero hay veces que dejo de lado a veces un poquito a la familia por el trabajo. Bueno, me enseñó mucho eso, a estar tranquilo, y estuve 3 años y medio sin andar en un auto porque no podía manejar y andaba en una motito por contrato, y no pasó nada. No tenía ni camioneta, ni moto, ni nada, y igual no pasó nada. Fueron 3 años de mi vida que disfruté otra cosa. Bueno, ellos me enseñaron eso, y es gente muy sana, muy buena onda, te ayudan en todo, colaboran, trabajan en equipo. Entonces, bueno, India es extrema en todo lo que uno no, en lo que no tienen ellos que tenemos nosotros, que lo damos por hecho. Ir a un hospital, ir a un supermercado, comprar carne, no comía carne porque no había, porque era sagrada. Bueno, todas esas cosas, valorar lo que tenés realmente. Es decir, siempre digo, viajo por el mundo, pero no hay un país mejor que Argentina. Claro. Perdón que ¿Aprendieron a meditar? ¿Meditaste? yo no, pero Mariela sí. Mariela, mi esposa, estuvo con yoga, y la verdad que es buenísimo. Pero bueno, Eh, no, yo no, es yo muy no, bueno, es muy yo, bueno. Te hago la última es muy pregunta. bueno. ¿Eh? Estamos Sí. hablando con Gustavo Agostini, enólogo, agricultor. La última pregunta es sobre los vinos que están haciendo, porque ahora estás ya radicado si bien viajan, están radicados en Mendoza y estás sacando ya producciones de vinos hace unos años, ¿no? Sí, nosotros cuando volvimos en el 2019, después de India, estuvimos en Estados Unidos, en California, también para Shandong. Y cuando volvimos en el 2019, emprendimos el proyecto a la par porque llevamos 30 años juntos con Mariela, y como decía recién, a mí me toca lo productivo, Mariela todo lo demás. Y sí, hemos lanzado ya espumantes, hacemos solamente vinos espumantes del estilo de la champaña, en la cual tenemos una de las líneas a la par, la otra línea que es una línea joven que es Cataleya Extra Brut, Cataleya Dulce Natural, y después, ahora hace muy poquito, hace 6 meses, hemos lanzado toda la línea Método Champenois de larga guarda, de 4 años de guarda a 6 años, que es mi nombre, Gustavo Agostini. Así que tenemos dentro de nuestra pequeña bodega 9 tipos de espumantes, según el paladar de cada uno. Y bueno, como te digo, 100% espumante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Gustavo, te felicito. Espero que cuando vengas a Buenos Aires me lo hagas saber, así nos tomamos uno de tus ricos espumosos o espumantes.
Eh, y bueno, y conversar y bueno, ¿se consiguen acá en Buenos Aires? ¿Dónde tenés la línea comercial? Sí, se consiguen. Nosotros estamos, la persona que nos distribuye en Buenos Aires es Ivini, que es una distribuidora. Después Jeremías Poltroni en el interior, que es otro amigo que hace mucho tiempo que está con nosotros. Y después en Vinotecas, La Cava de Nahón, Almacén Ciudadano, Licorería Paraíso, La Cava de Voto, bueno, hay algunas más que no recuerdo, pero sí, estamos. Y si no, por Instagram nos pueden contactar y nosotros le decimos dónde pueden llegar a Buenos ¿Cómo Aires a es el buscar. Instagram de ustedes? Uno es alapar.espumosos y el mío, Gustavo Agostini Espumantes. Bueno, muy bien. Y sé que sos muy fanático, ahí nos parecemos bastante a todo el deporte, ¿no? A correr, a entrenar, a la bicicleta, y lo haces también con tu mujer. Eso también te da un aire para pensar y, bueno, y conservar la salud, ¿no? Sí, sí, somos muy deportistas. Mariela, aparte de sommelier, es profesora de educación física y le gusta correr en montaña, en carreras de 40, 80, 100 kilómetros, y yo la acompaño y yo corro en enduro. Me gusta mucho la moto de montaña, así que nos gusta hacer todo tipo de deporte. Mountain bike, kayak, en los lagos acá en Mendoza, así que ¿Dónde sí, el viven deporte. ustedes? ¿En qué lugar? Nosotros, nosotros vivimos ahora estamos en Mendoza, en Luján de Cuyo, pero tenemos una pequeña casa en el Niwil, en San Rafael, donde hay un lago, en la cual ahí tenemos la moto, la bicicleta, el kayak, la Ah, ahí está zapatilla. cerca de Alvear, ¿no? Muy cerquita, a Claro, 1 hora, a claro, 100 claro. kilómetros. Por Gustavo, eso te mando un como... abrazo fuerte, te felicito por todo el trabajo, gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la audiencia y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere por Buenos Aires o Bueno, por en cualquier Mendoza. momento también podríamos hacer un vivo por Instagram, por ahí hacemos una cata, te lo voy a proponer después te voy a escribir. Ningún problema, te mando los productos y compartimos una Qué grata buena idea. degustación. Bueno, anda mirando cuándo lo podemos hacer algún día de estos y lo hacemos, que me va a divertir mucho hacerlo. Después te escribo. Perfecto. Gracias. Gracias a vos, nos vemos. Adiós. Bueno, Gustavo Agostini, ahí enólogo, hace unos espumosos maravillosos. Qué linda historia, ¿no? Todo lo que contó.